El dólar estadounidense parece imparable. Está en su mejor momento desde hace 50 años. ¡Qué bien por Washington! Una economía sólida es el sueño de cualquier país. Pero hay un problema. El dólar pisa para seguir subiendo. ¿Y a quién pisa? Actualmente está pisando y hundiendo a todas las economías del mundo. ¿Pero cómo lo está haciendo? ¿Cómo es que el dólar estadounidense está desestabilizando a todo el sistema económico mundial en medio de una crisis tras otra, mientras se fortalece cada día más en medio de una crisis de salud, de seguridad, de estabilidad? ¿Y cómo nos va a afectar esto, especialmente a nosotros, en un capítulo nada prometedor que apenas está comenzando? ¿Y qué previsiones deberíamos tomar? Y no menos importante, ¿cómo podría salirle el tiro por la culata a Washington si no cambia el rumbo de la Reserva Federal? El dólar estadounidense ha subido un 18% frente a otras monedas este año. Un dólar fuerte es una buena noticia para EE.UU, pero una mala noticia para el resto de la economía mundial. Precisamente, el dólar se apreció hasta un nuevo máximo de 2 décadas después de que la Reserva Federal de EEU elevó su tasa de interés. En numerosos países de América Latina, el dólar registra una senda imparable, debido a que los inversores se refugian en el billete verde frente al temor de una recesión global. Para tener un contexto claro de cómo es que llegamos a este punto de inflexión, quiero mostrarte las impresionantes declaraciones de Joe Biden sobre este desastre económico mundial. Lo siento por eso, Biden. Pero mientras regresa con nosotros, te adelanto que en esta entrevista, en donde por supuesto no lucía nada preocupado por el colapso de la economía mundial que se avecina si no hacemos algo urgentemente, mientras comía a su helado, el presidente de EEU calificó a la economía estadounidense con una palabra en específico que causó fuertes críticas incluso entre los principales medios de comunicación en Washington. Y por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar. Una economía fuerte, como el infierno, que está causando precisamente un efecto económico infernal en todo el mundo, por 4 razones en específico que en un momento te voy a explicar. Y esas 4 razones han causado que la Reserva Federal intente aplastar la inflación interna elevando las tasas de intereses y sus EOS. Y eso le está causando un profundo dolor a la economía de todos los países del mundo, elevando los precios, disparando el tamaño de los pagos de deuda y aumentando el riesgo de una profunda recesión mundial. Y resulta que precisamente esos aumentos en las tasas de interés están aumentando el valor del dólar a niveles exorbitantes. Hace unos días, por ejemplo, la libra esterlina tocó su mínimo histórico frente al dólar. Y gracias a que, como se refería Biden al inicio de ese video que te mostré, los inversores de Reino Unido se opusieron a un recorte de impuestos. Y la fugaz primer ministra Liz Truss había propuesto un plan para perdonarle los impuestos a las grandes empresas y a los más adinerados, según ella, para atraer más inversiones a Reino Unido. El resultado de eso es que no duró ni 2 meses en la silla. Cuando su renuncia fue inevitable, Truss anunció su renuncia. Lo hizo luego de una mañana de caos en el Reino Unido. Incluso hubo otros ministros que renunciaban, que amenazaban con renunciar. Y luego está China, que a pesar de que controla estrictamente su sistema financiero, fijó su moneda en el nivel más bajo de los últimos años, con el yuan, con la moneda china puntualmente y su fuerte devaluación, que obviamente esto va a ayudar a las exportaciones del país, pero en concreto se necesita de 7 yuanes con 0,20 para poder adquirir un dólar en el gigante asiático, su punto más bajo desde enero del 2008. Y ni hablemos
de América Latina, que se encuentra en la antesala de un escenario nada alentador. En Argentina, por ejemplo, el fortalecimiento del dólar golpeará aún más a la ya de por sí frágil economía del país, con una inflación del 64% interanual, y si a eso le sumamos la escasez de divisas internacionales, la expectativa de devaluación, el déficit fiscal y la incertidumbre política que el país enfrenta, además del aumento en las tasas de interés de los miles de millones de dólares estadounidenses que Argentina ha pedido como préstamos al Fondo Monetario Internacional, pues el escenario se complicará mucho más. La Argentina, recordemos que ya ellos están reportando una inflación que supera incluso el 60%, pero que según estiman también los economistas, podría llegar incluso al 100% para el cierre de este año 2022. Otro caso alarmante es Chile, que desde el pasado 14 de julio comenzó a registrar una terrible depreciación de su moneda, cuando el dólar alcanzó el máximo histórico de 1.051 aros por dólar, y aun cuando su Banco Central ha logrado hacer retroceder al dólar estadounidense por debajo de los $1.000 por dólar, esta no es una buena cifra y está muy lejos de salir del riesgo máximo. El dólar cerró a más de $1.000 en una escalada sin precedentes y que la verdad que parece imparable, pese a esta llamada intervención verbal del Banco Central. Después, tenemos, por ejemplo, a Colombia, Brasil, Perú y casi todos los países de América Latina. El único país de Latinoamérica que hasta este momento ha logrado resistir frente a la escalada del dólar ha sido México, que según The New York Times, el peso mexicano es de las monedas que menos ha perdido su valor, en comparación con otras monedas del mundo, de países incluso con economías más grandes, como Canadá, Japón y China. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más podrá México seguir resistiendo? Mientras que agencias de calificación crediticia internacional, como Moody's, prevén que una devaluación de hasta el 20% del peso mexicano podría ser inminente frente al dólar, otros opinan que el peso mexicano podría resistir gracias a que ha copiado el mismo modelo de la Reserva Federal estadounidense, subiendo sus tasas de interés al mismo nivel en un efecto espejo. Pero otras economías del mundo no han corrido con la misma suerte, como Nigeria y Somalia, en donde el riesgo de morir de hambre acecha a millones de personas, mientras la fortaleza del dólar sigue elevando los precios de los alimentos, el combustible y los medicamentos que se importan. Esto se debe básicamente a que, como todos sabemos, el dólar es la moneda de reserva mundial, la que todo el mundo usa como referencia en sus transacciones, desde corporaciones multinacionales, USAID, hasta instituciones financieras. Pero también es usada para el pago de deuda externa de los países en desarrollo. Según un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, hasta el 40% de las transacciones del mundo se realizan en dólares estadounidenses, ya sea que WASEF EUU esté involucrado o no. Pero si tuviéramos que sintetizar cómo es que el dólar logró crecer a costa de todas las economías del mundo, podríamos decir que la crisis que viene está compuesta de 4 crisis casi simultáneas que han sacudido al mundo. Y estas, pero antes de decírtelas, quisiera pedirte un gran favor. Si te gustan nuestras investigaciones, ayúdame suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y de Facebook y comparte. Es totalmente gratis y es la mejor manera en la que me ayudas a llegar a más mentes curiosas. Pues estas son entonces las 4 crisis juntas que formaron la combinación perfecta, el combo ganador que puso al dólar estadounidense en los cuernos de la luna y al resto del mundo en el suelo. Primero, la pandemia del coronavirus. Después,
los estrangulamientos de la cadena de suministro. En tercer lugar, la invasión rusa en Ucrania. Y en cuarto lugar, la serie de desastres climáticos que han puesto en peligro el suministro mundial de alimentos y también de energía. Pero la pregunta que muchos analistas y mandatarios están haciendo en este momento es de estos 4 ingredientes mágicos que han fortalecido al dólar de una forma imparable, ¿cuántos fueron una mera coincidencia? ¿Y cuántos pudieron haber sido provocados deliberadamente para generar una crisis mundial que favoreciera solamente a Washington? Déjamelo aquí en los comentarios, me va a dar mucho gusto conocer tu opinión, pero esta es apenas la causa. Ahora, déjame explicarte cuáles serán las consecuencias. Resulta que estas 4 crisis juntas, la pandemia, las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania y los desastres climáticos, han generado un clima de incertidumbre en los mercados bursátiles en todo el mundo. Y cuando una crisis ocurre, el dólar estadounidense es tradicionalmente un símbolo de estabilidad y de seguridad. Ahora, imagínate 4 crisis juntas, a río revuelto, ganancia de pescadores, o cuanto peor se pongan las cosas en el mundo, más personas e instituciones comprarán dólares. Entonces, cuando todo el mundo comenzó a comprar dólares, Washington decidió aumentar la tasa de intereses, y eso hace que el dólar sea aún más atractivo para los inversionistas de todo el mundo, porque les garantiza un mejor rendimiento. Piénsalo así, si tú tienes 1.000.000 de billetes, ¿en qué moneda preferirías tenerlo? ¿En la que te da más interés o rendimientos y tu dinero? Seguramente, y en la que es más estable, y ese es actualmente el dólar. Pero eso también significa una fuga de capital inmensa para los países en vías de desarrollo, y todo ese dinero se está ahora convirtiendo a una moneda, que es el dólar. Por eso, los más vulnerables son siempre los países pobres, que deben dinero en dólares y tienen que pagar su deuda externa sin importar cuál era el tipo de cambio cuando pidieron prestado el dinero por primera vez. Es decir, si pidieron 1.000.000, que en ese momento eran 2 millones, pues ahora van a tener que pagar, como ejemplo, ese $1.000.000, que al tipo de cambio pudiera ser hasta 10 o 20 veces más de lo que pidieron inicialmente. Y si a eso le sumamos una tasa de interés más alta, los países en desarrollo van a tener una deuda externa impagable. Una situación que solo se tornará peor porque es un círculo vicioso en el que los países más afectados, van a necesitar más dinero que no tienen para hacer frente a la crisis, o sea, más préstamos en dólares con precios más altos en todo, en comida, en gas, en energía eléctrica. Hasta el mismo Banco Mundial dijo recientemente que los aumentos simultáneos de las tasas de interés están empujando al mundo hacia una recesión económica y a las naciones en desarrollo a una serie de crisis financieras que infligirán un daño duradero en el mundo. Por eso es que diversos economistas coinciden en que el rápido aumento de las tasas de interés de EU ha sido uno de los principales desencadenantes de la inestabilidad financiera del mundo en los últimos 40 años, como por ejemplo, la crisis de la deuda de América Latina en 1982, la crisis de sobrevaluación del dólar que duró de 1984 a 1985, la cesación de pagos y la devaluación de México en el 94, la crisis financiera de Asia en el 97 o la cesación de pagos de Rusia en el 98. Y estos son solo algunos de los tantos ejemplos de crisis económicas desencadenadas por el aumento de las tasas estadounidenses. Pero esta vez se trata de una crisis casi en todo el mundo. Primero comencemos por aclarar qué es una recesión. Para decirlo de una forma muy sencilla, una recesión es una contracción de la actividad económica o cuando la economía disminuye.
pues durante una recesión siempre hay una reducción del gasto y el dinero escasea, y hay menos ventas. Eso produce que las empresas reduzcan la cantidad de empleados para poder sobrevivir, y eso produce también, obviamente, desempleo y genera una contracción aún más fuerte de la economía. En una recesión, los salarios también disminuyen, ya sea porque no hay aumentos salariales o por recortes, y sobre todo porque al subir los niveles de inflación, el dinero te va a rendir mucho menos. Y ante la pregunta de si entraremos en recesión o no, lamentablemente, la mayoría de las calificadoras internacionales predicen que muchas de las principales economías del mundo podrían entrar en recesión incluso desde el primer trimestre del próximo año, en el 2023. Y por supuesto que América Latina es especialmente vulnerable a una gran recesión económica. Si sabemos que va a llover mañana, nos preparamos con ropa adecuada. Pues pasa lo mismo con una recesión económica. No podemos simplemente quedarnos cruzados de brazos, esperar que la crisis llegue hacia nosotros. Dos de las características esenciales de una recesión son las caídas del mercado de valores. 1. Desempleo generalizado. Y basado en eso, aquí tienes algunos pasos fundamentales que todos, en la medida de lo posible, deberíamos comenzar para estar preparados en cualquier escenario. Primero, prepara una cuenta de ahorros de emergencia. Los asesores financieros recomiendan que, de ser posible, como regla general, deberíamos tener suficientes ahorros para poder cubrir nuestros gastos, por lo menos en un periodo de 3 a 6 meses. Claro que este es el escenario ideal, pero en una encuesta recientemente revelada por la Reserva Federal, demostró que incluso en EE.U, el 40% de las personas adultas no tienen dinero suficiente para cubrir ni siquiera 3 meses de sus gastos y se quedarán desempleados hoy. Por eso, es tan importante intentar ahorrar lo más que podamos en los próximos meses para poder sobrevivir por lo menos 3 meses en casos de emergencia. Sobre todo en Latinoamérica, que se acostumbra el pago del llamado aguinaldo en diciembre. Esa es una excelente oportunidad, por ejemplo, para poder fondear una cuenta de emergencias. Una buena idea es comenzar haciendo un inventario de todas tus suscripciones mensuales y cancelar las que no son sumamente necesarias, como por ejemplo Spotify, Netflix, Disney Plus, y sobre todo, sé muy cuidadoso con tu lista navideña. El mejor regalo de Navidad que podemos darle a nuestras familias es un colchón financiero contra la inflación. Es un hecho que los índices inflacionarios escalarán mucho más en el primer trimestre del 2023. Todo va a subir de precio considerablemente. Por eso, es una buena idea aprovechar a comprar artículos no perecederos en este momento, poco a poco, y reservarlos ya sea para casos de emergencia o antes de que suban los precios de esos productos. No se trata de ser alarmista, ni tampoco de generar compras de pánico, solo de ser precavidos. Créeme, en cualquier escenario, los perecederos que compres no serán un dinero mal invertido, y tarde o temprano los vas a consumir. Y sobre todo, trata de pagar la mayor cantidad de deuda posible a medida que las tasas de interés van a seguir subiendo. Este no es un buen momento para sostener deudas. Siempre que podamos liquidarlas o reducirlas, es lo mejor para nuestros bolsillos. Espero que este video te haya gustado y que te haya ayudado a aprender algo nuevo o a intercambiar nuestros puntos de vista. Y si te gustaría que habláramos de algún otro tema en particular, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Te veo en el próximo video.